Vamos a hablar del caso Metástasis. Hoy tenemos por tu parte un directo bastante específico. Vamos a ahondar en profundidad en este tema. No sé si nos puedes hacer un poquito de resumen, porque yo entiendo que habrá mucha gente en el chat un poquito perdida, ¿no? Este caso Metástasis, ¿qué es lo que es? Bueno, pues buenas noches lo primero y bueno, encantado como siempre de estar por aquí. A ver, el caso Metástasis yo creo que es imprescindible para comprender la situación que vive actualmente Ecuador. Hemos tratado anteriormente pues, que sea el asesinato de Villavicencio, este repunte que hubo en enero con las fugas de prisión de los principales líderes de los choneros y de los lobos. Entonces, el caso Metástasis, digamos, da con las claves de cómo Ecuador pasa de una situación calma, de país relativamente seguro, a lo que tenemos hoy en día. En diciembre 2023 la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, da a conocer una investigación que se ha llevado a cabo y donde, analizando miles de conversaciones de WhatsApp, se ha logrado, digamos, identificar pues, eh, relaciones, conversaciones entre personas del mundo de política, de la judicatura, de las fuerzas de seguridad, incluso desde el mundo del periodismo y de la comunicación con miembros de grupos criminales, ¿no? Entonces, en el caso Metástasis, que de hecho ya tiene como su segunda parte, que hay que darle seguimiento, que es el caso Purga, eh, lo que sobre todo queda muy claro es una figura que quizás hasta el momento no había resaltado demasiado, especialmente a nivel internacional, que es el nombre de Leandro Norero. Leandro Norero, alias El Capo, bueno, era, mejor dicho, porque falleció en uno de los motines en 2022. Era uno de los principales criminales de Ecuador. Sobre todo se encargaba de financiar a grupos rivales de los choneros y es, digamos, un personaje que te lo encuentras en todas las salsas, como bien dice, ¿no? Se encuentra en muchas conversaciones con múltiples personas del espectro político y como digo, este caso lo que pone en la mesa son todas esas relaciones que se han ido tejiendo con el paso del tiempo y que han dado lugar a la situación que tenemos en la actualidad. Teníamos algún comentario ya en el chat, pero antes, cuando hemos anunciado que íbamos a hacer esta parte del directo, después de que estuviera con nosotros Néstor, había un comentario de alguien en el chat, una de las personas que están más, sí que estaban puestas un poquito en el caso, que nos decía, claro, es que están cayendo como moscas con el caso Metástasis. Entiendo, yo he podido echar un ojo muy rápido a lo que es la base del caso, y es cierto que cuando ves la lista de las personas que están imputadas, implicadas, investigadas, es interminable, ¿no? No sé si entiendo que es lógico con lo que has comentado de que no se entiende la crisis, la colosal crisis securitaria que atraviesa Ecuador sin este caso, pero es interesante que nos cuentes un poco qué escalones de la jerarquía atravesaba este caso, porque veías funcionarios de prisiones, altos cargos de la policía, en fin, altos cargos de la administración, un poquito de todo, ¿no? Exactamente, a ver, yo lo he dicho desde el primer día que la crisis que vive Ecuador no se explica si no es por motivos internos. Puede haber cuestiones a nivel externo que luego hayan podido acrecentar el problema, pero lo que ocurre en Ecuador se ha cocinado en Ecuador, valga la redundancia. Entonces, eh, en el caso Metástasis, como digo, sobresale el nombre de Leandro Norero, porque, como digo, esta persona fallece en uno de los motines en 2022 y en la celda se le intervienen aproximadamente unos 15 teléfonos móviles, ¿de acuerdo? El motín, para ser exacto, es en la cárcel de Cotopaxi
Y nada, apenas llevaba 5 meses en la cárcel porque en un operativo había sido detenido por tema de lavado de dinero principalmente y ahí se le intervienen joyas, efectivo y unos 6 millones de dólares en efectivo y hasta lingotes de oro, que eso es algo que sorprendió. Entonces, a la hora de analizar el contenido de estos teléfonos, pues obviamente se profundiza en todas esas conversaciones y en efecto, ahí está, no te voy a decir todo el mundo porque es una exageración, pero hay muchísimas personas digamos, involucradas. Antes de comentar algunos de los nombres que están involucrados, quizá habría que contar un poquito este señor de dónde sale, cuál es su figura y demás. A ver, Leandro Norero en origen viene de un barrio humilde de Guayaquil y en esos inicios él pues, forma parte de los Latin Kings y de hecho es uno de los cabecillas que están, bueno, perdón, de los Latin Kings no, de los nietos, porque el proceso, lo que iba a comentar ahora es que participa en el proceso de legalización de las pandillas, donde participan los Latin Kings y participan los nietos, que es este proceso llevado a cabo por allá por un poco después de 2005, por 2007, de 2007-2009, para legalizar estas agrupaciones. Y él, como digo, está al frente. Entonces él ya de alguna forma nace o crece en este tipo de ambiente y con el paso de los años, pues él va incursionando en este ambiente, ¿no? En 2012, por ejemplo, pues se le imputa por acusación de robo, más tarde en 2014 detienen a 2 personas en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, en Perú, y pues básicamente por una cuestión de transporte de droga, un kilo de cocaína, y estas personas aluden a que habían sido contratadas por este señor, por Leandro Norero. En 2018 se le involucra por tráfico de drogas, es decir, este señor va escalando poco a poco en esa jerarquía criminal. Y llega a prácticamente a entablar cierta amistad con una persona que ya hemos hablado anteriormente en otros directos, que es Jorge Luis Zambrano, que es alias Rasquiña, que es el que fue líder de la banda de los Choneros más o menos desde 2007, ¿vale? Entonces, prácticamente eran amigos, hay conversaciones entre ellos, donde pues incluso situaciones donde quedaron en persona con sus respectivas mujeres, es decir, hubo una relación bastante estrecha. ¿Qué ocurre? Rasquiña logra ciertos avances, es decir, conquista o se hace con regiones importantes del país, asume bajo su control a organizaciones menores y esto empieza pues, a inquietar a rivales de esta organización, concretamente a los Lagartos. Los Lagartos es una organización rival, estaba bastante debilitada por esta tendencia y de hecho solicita o sea, que apoyo o ayuda al cártel Jalisco Nueva Generación de México. Y este cártel autoriza a que a estas personas se la quite del mapa. Básicamente autorizan el asesinato, desde Colombia se organiza toda la logística y en efecto, pues en el año 2020, si no me equivoco, Rasquiña muere asesinado en la ciudad de Madrid. Bien, en este momento hay una pelea por suceder a Rasquiña al frente de los choneros y aquí empieza a haber, digamos, distintas luchas. Hay, bueno, pues diferentes personas que están eh, en la pugna. Por ejemplo, tenemos a Junior Roldán, tenemos al actual líder de los choneros que está fugado, a Fito, y bueno, pues cada uno empieza a crear sus correspondientes grupos armados, los Fatales y los Águilas, y Leandro Norero comienza a financiar grupos rivales como los Tiguerones, los Lobos, los Chone Killers, etc. De hecho, no es casual que a la postre estos sean grupos que han crecido bastante en capacidades, ¿no? Entonces, como vemos,
esta persona va subiendo en esa jerarquía criminal, pero no todo, no todas sus relaciones son con otros criminales o con otras personas del mundo de la delincuencia, sino que también comienza a establecer, vamos a decir, relaciones con personas de la esfera pública. Entonces, empieza a establecer, por ejemplo, relación con Daniel Salcedo. Daniel Salcedo es un empresario conocido en Ecuador, el cual pues está involucrado en varios casos de corrupción hospitalaria que se llevaron a cabo durante la pandemia, también delitos de lavado de dinero y básicamente ahora en enero fue detenido en Panamá. Con esta persona pues tenía una relación estrecha que llegó al punto bueno, de pedirle que contratara a familiares suyos en alguna empresa pública, etc. Más allá de Norero, también, no, de Norero, Salcedo, tenemos, por ejemplo, Xavier Jordán. Xavier Jordán, pues es un personaje igualmente pues bastante relevante en Ecuador, el cual huye en 2020 a Estados Unidos y solicita el asilo político. A esta persona pues también se la viene investigando y por eso es un poco que decide huir. De hecho, tiene una nota de Interpol donde se comenta que Jordan pues, contribuyó al lavado de dinero de actividades, o sea, de activos de organizaciones criminales. Eh, Simplemente por destacar otros cuantos más, y estos ya un poquito más fuertes, en las conversaciones aparece mencionado bastantes veces, presente una veintena de veces, Rafael Correa y Jorge Glass, es decir, el que era el líder, ¿no?, de la Revolución Ciudadana, y Jorge Glass, que fungió de vicepresidente. De hecho, una de las frases de Norero es, oye, necesitamos que Rafael Correa regrese porque estamos perdiendo dinero, dando a entender, pues eso, que con Correa, pues, podían tener más ganancias o podían estar más tranquilos. Luego, igualmente, otro personaje que también aparece en estas conversaciones es Agustín Intriago, que muere un poquito menos de un mes antes que Fernando Villavicencio. Agustín Intriago era alcalde de Manta, y bueno, pues lo dicho, ¿no? Murió y murió precisamente por este tipo de nexos. Más allá de las personas, pues hay mucha más gente. Hay una alcaldesa del municipio de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas, también de Revolución Ciudadana. eh, También hay una periodista, una comunicadora social que es Mayra Salazar, que está muy involucrada con el ámbito de justicia en Guayas. Es decir, podemos seguir todo el rato que quieras, pero vamos, que aquí sale mencionado hasta el apuntador. Y si no me equivoco, en el caso Purga, que es una segunda parte o una investigación que también va un poco en la misma línea, aparece mencionado un cuñado de Lasso. Es decir, es que aquí está todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, aprovecho para agradecer antes de lanzarte una de las preguntas que había al principio en el chat a Poco Nos Loquia, que se ha suscrito cuarto mes con nosotros con la suscripción de nivel uno. Ya sabéis, esas de pago son las que más nos ayudan, sobre todo las de nivel 2 y las de nivel 3. Así que si estás suscrito con una suscripción de pago y quieres aportar un poquito más económicamente al proyecto, te recomendamos que pases a ser suscriptor en nivel 2 o en nivel 3, porque no solo nos das más aporte económico directo, sino que que damos más porcentaje y nos acerca más a ese objetivo de 350 suscripciones de pago, solo las de pago, para que Twitch nos mejore las condiciones. Gracias también a Ander Matas, tercer mes con nosotros, y una vez más, por supuesto, gracias a TIC 2014, que regala una suscripción más en el canal, el mecenas destacado en este mes de marzo, ¿no? Tantos meses de hegemonía de Village, y hay que decir que TIC 2014 en este mes se está coronando, así que muchísimas gracias por este apoyo en las últimas semanas, y por supuesto muchísimas gracias al resto, y a los que regaláis habitualmente, por supuesto, también. Nos preguntaban al principio, José, no sé si irse un poquito del tema, pero bueno, yo te lo traslado porque entiendo que aporta también al contexto.
Se ha hablado mucho cuando ocurrió, bueno, la crisis securitaria del Ecuador, tú la llevas contando y analizando 2, 3 años como mínimo, ¿no? Pero es cierto que cuando ocurrió el estallido, que en realidad no era más que una condensación final de todo el proceso que había tenido durante meses y meses atrás, se hablaba mucho del peso que habría podido tener los procesos de desinversión por parte de los gobiernos, del gobierno de Guillermo Lasso y de Lenín Moreno. Y a mí me parece muy importante conocer tu opinión al respecto, ¿no? Porque dentro de que estás investigando este proceso, este caso Metástasis, esta cuestión, que es quizá una cuestión estructural, ¿no? De cómo el crimen Ujú. organizado ha logrado penetrar básicamente en una cantidad enorme de instituciones del Estado, instituciones penitenciarias, instituciones administrativas. Pero sería también interesante ver ¿qué peso le confieres tú a esa cuestión de la inversión, desinversión? Si consideras que es tan determinante como están comentando, si efectivamente consideras que ocurrió en relación a los gobiernos de Rafael Correa, y dentro de esa balanza, si se quiere, casi de porcentaje, cómo se relaciona con lo que es la penetración en sí que se refleja en el caso Metástasis. Sí, a ver, aquí yo, antes de entrar a la respuesta de la pregunta que nos hacen, yo quiero dejar claro algo. Aquí no hay un político o un partido peor que otro. Aquí, por lo menos por lo que yo ya llevo visto, aquí todo el mundo ha puesto de su cosecha. Vamos al grano entonces. Estos recortes, etcétera. Sí, esos recortes que sobre todo vienen con Lasso, bueno, con Lenin Moreno, pero también con Lasso, sí, afectan de forma bastante importante, sobre todo porque tenemos también que tomar en cuenta una cosa, que se habla muy poco, y básicamente no es por, como digo, echar más la culpa a unos que a otros, simplemente es un poco por establecer la relación y los sucesos a lo largo del tiempo. Hay algo que no se habla mucho y es que en el mandato de Correa, si bien es cierto que la tasa de homicidios se reduce bastante y es muy baja, pero sí que hay un nivel no quiero decir de hacinamiento en las cárceles, pero hay una población carcelaria bastante importante. Pasamos de una población carcelaria de en torno a 85 presos por 100.000 habitantes a 215 presos por cada 100.000 habitantes. Esto sobre todo se debe, en parte, a un abuso de la prisión preventiva. Es decir, a la mínima que había un delito medianamente relevante, etcétera, pues en vez de que la persona lo pasara mientras se fuera, adentro, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues en este sentido, en las cárceles empieza a haber unas condiciones. De hecho, se transforman un poco se van transformando con el paso del tiempo en lo que luego se ha dado a conocer que son básicamente oficinas o centros de reclutamiento. Y ahí es donde en 2013-2014 Correa propone la construcción de 3 nuevas cárceles, un poco con el objetivo de reducir el hacinamiento, que son la de Cotopaxi, la de Azuay y la de Guayas. Estas cárceles se han criticado, se ha hecho una crítica al tamaño, ¿no? Es decir, cárceles relativamente grandes, un poco al estilo más o menos no la mega cárcel de Bukele, pero sí cárceles con bastante entidad y que son difíciles de gestionar si no estás reportando los medios adecuados. ¿Qué ocurre? Que luego llegan los recortes porque esta es otra, la situación económica de Ecuador realmente en fin, desastrosa. De hecho, eh, tenían un PIB bastante interesante. Incluso pues, en 2012 aquí en España muchos ecuatorianos se terminan volviendo a Ecuador porque el país crecía y aquí no. Lo que pasa es que ese crecimiento económico, conforme pasa el tiempo, pues va la situación estancándose, estancándose. De hecho, ahora mismo el PIB per cápita está estancado desde hace ya por lo menos 10 años. Y entonces, pues eso, crisis económica, el petróleo que quizá ya no da lo que daba, posteriormente viene el COVID, entonces Ecuador
pues ya desde hacía bastante tiempo ya estaba recortando. Y uno de esos recortes se produce en el sistema penitenciario, que más o menos le metieron una tijera de un 30% al presupuesto. Entonces, en efecto, esto yo creo que contribuye a que las cárceles, pues la situación que se vive en ellas sea mucho peor, que el funcionario de prisiones no tenga ningún incentivo para hacer su trabajo, no entregarse a la corrupción, y ahí es donde yo siento que la corrupción empieza a penetrar con más fuerza que nunca y pierden el control de las cárceles. De hecho, esta crisis de seguridad, de alguna forma, por lo menos la parte más visible, empieza 2020, 2021 con los motines, etcétera, y justamente coincide con esa muerte de Rasquiña y con la lucha por la sucesión. Pero obviamente, a lo que vamos, si esos recortes no se hubieran producido, si se hubiera mantenido, pues quizá la situación hubiera sido diferente. Parte de esa crisis de seguridad se debe a que las instituciones públicas, policía, eh, eh, funcionarios de prisiones, justicia, han perdido sus capacidades. También, por ejemplo, en la época de Correa, se desmantela una de las unidades de investigación para el lavado de dinero, que también es otra cosa que se acusa, ¿no? Oye, ¿para qué desmantelas ciertas unidades de investigación? Entonces, desmantelas unidades de investigación de lavado de dinero. Otro recorta los presupuestos. Pues cada uno le ha ido echando un ingrediente al ensalada, básicamente. Gracias, por cierto, una vez más a Yatic 2014. De nuevo regala otra suscripción, en este caso a Peirón. Bueno, recordamos a los que tengáis suscripción de regalo que podéis transformarla en una suscripción de pago. Así cuando se os caduque en el primer mes, seguís aportando al proyecto de Descifrando la Guerra. Si lo veis conveniente, si os ha gustado la experiencia, a nosotros nos vendría genial, ya lo sabéis. Solo 3 subs ya para ese objetivo, así que seguro que enseguida conseguimos llegar. Nos preguntan, vamos a ver, vamos a subir un poquito en el chat, que había alguna pregunta, José, al respecto. Nos decían, por ejemplo, vamos a ver. Claro, nos preguntaba antes Jumuj un poco lo que hemos comentado, ¿no? Eh, la cuestión, este discurso al menos del oficialismo en su momento de Revolución Ciudadana, de que con Correa la criminalidad estaba en mínimos históricos, pero entiendo, José, que en realidad la criminalidad tampoco antes de Rafael Correa era de unos niveles muy elevados. Ecuador siempre fue uno de los países de menor implantación del crimen organizado, a pesar de que tú siempre comentaste que podría llegar a ser un país importante por motivos similares a los que lo era, por ejemplo, Colombia, ¿no? Por esa cuestión de enlace, por así decirlo. Sí, a ver, es cierto que con Correa la situación era más tranquila, por lo menos si lo vemos por el lado de la tasa de homicidios, ya vemos que si atendemos un poco a la cuestión de la población penitenciaria, etcétera, la cosa es un poco diferente, pero también es que hay que destacar otra cosa. La criminalidad que tenía que enfrentar Correa no es la que luego le toca enfrentar a Lasso sobre todo y actualmente a Noboa. Lo que había antes era más similar a una pandilla o a un grupo criminal, vamos a decir, un tanto limitado. ¿Qué ocurre? A partir de 2020 se empiezan a ver en Ecuador cosas que no se habían visto antes. Ataques con explosivos, atentados directamente ya contra policías, contra militares, cierto modus operandi que hemos visto mucho en México, como el tema de las decapitaciones, los cuerpos colgados de puentes. Todo eso, ¿por qué? Pues porque, como decía, Rasquiña en esa conquista territorial que va realizando, capturando o haciéndose con el control de distintos puntos de Ecuador, eh, como digo, va agrupando bajo su mando a otras organizaciones, pero recordemos que tanto Norero como Rasquiña, como otras personas, eh, ya han tenido relación con organizaciones criminales de México. La mafia albanesa se instala en Ecuador con Correa
sobre todo se aprovecha mucho de la ciudadanía universal, que es, bueno, pues esta medida que Correa, un poco con, con el objetivo de luchar contra el colonialismo, pues él establece o él aprueba para que independientemente de tu nacionalidad puedas acceder a Ecuador sin necesidad de pedir ningún visado ni nada por el estilo. Según lo aprueba, al presidente le toca rectificar y empieza a imponer visas nuevamente a determinados países porque se dispara la inmigración ilegal. Pero ahí es donde precisamente personas de Albania se establecen en el país y empiezan a usar Albania, perdón, empiezan a usar Ecuador como refugio para huir de las autoridades en Europa, donde lavar dinero y obviamente estas personas terminan estableciendo relaciones con los criminales locales. Entonces, de alguna forma, el know-how de esas organizaciones de México, sobre todo de Albania, pues es importado a Ecuador y obviamente cuando estas organizaciones entran en estas disputas que se producen a partir de 2020, no son las mismas que antes. Ya van con la sangre, porque han olido sangre, y ponen en práctica todo lo que han visto y todo lo que han aprendido. Entonces, eh, yo entiendo que eso, con Correa había unas organizaciones, lo que pasa es que ahora tenemos un monstruo que ha degenerado, básicamente. Vale, y nos preguntaban también, vamos a ver, eh, a ver, nos preguntan por... claro, nos preguntan si podemos profundizar un poquito más, eh, no sé si tanto un porcentaje, ¿no? Pero división por partidos, si se quiere, en el caso Metástasis. Porque es cierto que en cierta medida sería interesante ver hasta qué punto habría figuras de Revolución Ciudadana implicadas y también qué jerarquía tenían. No sé si esto puedes disgregarlo un poquito. ¿Serán cargos altos? ¿Serán más bien militantes? ¿Figuras quizá municipales? A ver, claro, ahí por partidos yo no me quiero mojar porque, digo, yo sé que en el caso Purga sí que se ha mencionado, por ejemplo, al cuñado de Lasso, que estamos hablando de otro partido en este caso. Eh, ya te digo, en Metástasis, a quien siento que se ha visto un poco más perjudicado ha sido Revolución Ciudadana, en la medida en que Correa sale nombrado, sale mencionado en varias ocasiones, como se hace referencia a que durante su gobierno, pues se entiende que había más calma, podían estar más centrados en el negocio. De hecho, Norero muere de alguna forma porque él mismo se confía, él intenta promover una especie de acuerdo de paz entre organizaciones criminales. De hecho, él poner en contacto, ahora mismo no me va a salir el nombre, pero él se pone en contacto con, vamos a decir, la comisionada, no sé muy bien cómo explicarlo. eh, sí, una miembro de la Comisión de Paz y Carcelaria, em, para intentar hablar con otros líderes criminales y pacificar la cuestión, porque yo entiendo que la idea de él era, vamos a llevar el negocio en paz, que ahí es donde vamos a sacar más rédito en vez de estarnos aquí matando los unos a los otros. Lo que pasa es que esa iniciativa pues no contaba con el visto bueno de ciertas personas en su entorno y fue lo que terminó matando. En cuanto a partido, en el caso de Metástasis, ya te digo, quien más se ve perjudicado es Revolución Ciudadana, Correa y demás. Pero fuera ya de lo que es tema de partidos puramente, en cuanto a ciertas instituciones del Estado, etcétera, hay de todo. Tenemos a William Terán, que presidía el Consejo de la Judicatura. Wilman Terán pues, es detenido por esta cuestión, por este caso, porque al parecer él, a cambio de dinero,
sentenciaba de forma más favorable a familiares de Norero, etcétera, cuando era pues de la Corte Nacional de Justicia. Estamos hablando de la creme de la creme de la justicia ecuatoriana. Luego, jueces, Emerson Curipayo, Ángel Lindado, el fiscal Víctor Alcíbar, es decir, tenía, por ejemplo, también Lenin Neiser, que era coronel de la Policía Nacional. Es decir, había altos cargos de justicia, de la policía, etcétera, involucrado. Él mismo tenía un equipo de aproximadamente 40 personas, abogados, contables, etcétera, que se encargaban de, en la medida de lo posible, lavar el dinero, blanquear pues, la situación que él tenía, etcétera. Y esos abogados, a su vez, pues, tenían influencia en ciertas cortes de justicia, etcétera. Entonces, si esta gente, vamos a decir, fuera un poco del aparato más político, más de partidos, estaba involucrado, yo entiendo que alguien de los partidos tiene que estar en el ajo sí o sí. Ya digo, aquí por lo menos se menciona a Rafael Correa y a Jorge Glass. Jorge Glass, recordemos que actualmente está refugiado en la Embajada de México en Ecuador. Entonces yo entiendo que a medida que esto vaya saliendo, pues pueden salir más nombres de otros partidos y habrá que ver cómo reacciona. Ya digo, Lasso por ahí anda ya, bueno, cuñado mencionado. Vamos a ver. El caso Purga todavía no me he puesto con él porque esto es una telenovela, esto no se acaba, pero cuando me ponga, pues podremos actualizar un poquito mejor lo que haya de este otro caso. Bueno, y si te parece, José, podemos ir con alguna última pregunta. Que a lo tonto ya nos hemos aquí, hemos hecho casi una hora, hemos avanzado bastante. Gracias, por cierto, a TIC, gracias a Village, gracias a Lias Y por renovar su sub con Prime. Ya nos habéis dejado entre vosotros tres a una única suscripción del objetivo que teníamos para el día de hoy, así que cualquiera que se suscriba en los próximos minutos, pues será la suscripción número 580 que nos completa el objetivo de este martes. Os recordamos que mañana a 9 de la noche vamos a estar, como siempre, aquí en directo, ¿eh? Jueves también vamos a estar, ya sabéis, viernes a las 12 del mediodía estaremos con el directo exclusivo para suscriptores. En fin, vamos a seguir como de costumbre gracias al apoyo que nos dais aquí, tanto con las subs como siguiéndonos y marcando la campanita, que eso os asegura que os notifica a Twitch cada vez que abrimos directo, que eso también es muy importante. ¿Qué más nos teníamos por aquí? Pues mira, te paso una última pregunta, José, un poquito más general, ya, si se quiere, que dice, nos dice Julio, del Triángulo Paraguay, Argentina y Brasil, ¿qué se sabe? La zona del Paraná con respecto al crimen organizado. No sé si este tema lo tienes trabajado. Pues no, lo tengo en el radar un poco periféricamente, pero no me he puesto todavía con ello porque es que no doy más de mí, sinceramente. Ya solo con México ya eso es una galaxia Claro. No, no, y que de con el trabajo que estás haciendo con respecto a lo que están siendo los focos más llamativos, ¿no? Esos focos donde estamos viendo, vamos, implosiones Es que el caso de Ecuador es el caso a A seguir de ver, cerca ahora mismo. sí, a ver, te digo, solo con seguir la actualidad de México ya eh, en fin, llega un punto que ya te pierdes porque, no, bueno, lo hablaba con Alejandro, ¿no? Es que cada día hay un asesinato de un cargo político, de un candidato, etcétera, y es que, joder, yo no sé cuándo lleguen las elecciones en junio, eh, de cuánto será el saldo, porque es impresionante, es que es todos los días al menos uno. Claro, luego añádele que está ahora últimamente más enfocado con esto de Ecuador y de pronto sale el juicio a Orlando, el expresidente Orlando de Honduras, y también toda la corrupción que hay detrás con su hermano, que ya fue condenado hace 3 años. Y es decir, eh, yo creo que ahora lo que está ocurriendo en determinados países es que sí, hablamos genéricamente de corrupción, hablamos genéricamente de penetración de grupos criminales
en el poder, en instituciones públicas, pero era todo como muy vago, muy abstracto. Y ahora empezamos a establecer relaciones, nombres, acuerdos. Empiezas a poder explicar por qué en 2020 pasa tal, por qué en 2021 tal. Empiezas a ver hasta qué punto México realmente juega un papel en Ecuador, por ejemplo, hasta el punto de que el líder más destacado de los choneros, en este caso en 2020, Rasquiña, pues su asesinato se ordena desde México. Entonces, esto con Ecuador, pero con Honduras estamos un poco con lo mismo. Estamos ahora abriendo la caja de Pandora y asomándonos a ver qué hay. En el caso de Brasil, Paraguay, Argentina y esta zona, bueno, en Argentina tú sabes mejor que yo ahora que Sí, Milei está con el tema de la provincia de Rosario y con el tema de tropas y demás. Paraguay, eso habría que analizar un día detenidamente qué pasa, porque es un país que no sale en las noticias, pero igualmente las tasas que tiene de homicidios, de criminalidad, etcétera, son top, o sea, no le envidian a otros países. Ahí obviamente pues todo el peso lo llevan las organizaciones criminales brasileñas, el primer comando capital, etcétera, pero vamos, eso. Y luego encima tienes, ya por agregarle aquí al pastel, tienes el Tren de Aragua, que es una organización como un tanto difusa que está presente desde Estados Unidos, está presente en países también de Sudamérica, que está un poco en todas partes. Entonces, ya digo, es que no sabe uno ni para dónde apuntar, ¿no? Y luego, pues, todo esto, el alcance que tiene a nivel político, a nivel mediático, etcétera, ¿no? totalmente. Bueno, pues